nos acompañan desde Grow con muchos temas que son muy importantes para hablar. Y en este caso, ¿quién nos acompaña? Bueno, vamos a saludar a Georgina Stico, quien es la directora, cofundadora también de Grow, para hablar de un tema muy sensible, como es la búsqueda laboral. Y en este caso, a partir de un informe, de un estudio que han hecho allí en Grow, han detectado que casi todos, digamos, el 86% de las personas que han buscado empleo han sentido alguna situación de discriminación. Pero vamos a preguntar un poco más de qué se trata y qué es lo que han relevado en este informe. Georgina, ¿cómo estás? Buen día nuevamente. Leo Roganti y Martín Araniza aquí en Canal 20. ¿Qué tal, Leo y Martín? ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto charlar contigo, Georgina, como siempre. Igualmente. Bueno, a ver, contar un poquito más de este estudio. Digo, ¿tanta gente ha sentido alguna situación de discriminación en el momento de buscar un empleo? Y mira, parece que sí. Les cuento un poco cómo surge esta campaña. Antes que nada les aviso, esto que ven acá es mi gato muy viejito y no se me despega. Así que ¿Cómo se llama, George? Se llama Atila. Atila. Como 17 años y nada, me estoy corriendo por todos lados de la casa y como que se me pega. Así que No importa. Mirá, a mí me encantaría, yo tengo uno que es Rodolfo, me encantaría que se quedara quieto, pero Rodolfo. no hay chance alguna, digamos, así que... Te juro que después cuando cumple 17 empiezan. Ahí se no hay problema, John, no hay problema. Nada, vieron que nosotros hace 14 años que estamos trabajando en las organizaciones, viendo cuáles son estas problemáticas y venimos detectando donde hay ciertas desigualdades a la hora de ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Y esto lo venimos escuchando todo el tiempo. Y a partir de entonces es que quisimos primero hacer esta campaña para que la gente sepa de dónde vienen estos datos, donde decíamos, ¿cómo sería una búsqueda donde quien busca, ¿no? Pone todo lo que está pensando, pone la realidad, no nos quedamos con ese sesgo de lo que pienso y lo que realmente después termino de contratar. Y estaba acompañada una encuesta que es de donde salen estos datos, ¿no? Entonces 5.000 personas de casi de 4 países de América Latina, ojalá el día de mañana podamos extender, países como Argentina, Perú, Panamá, Colombia participaron de este estudio, nos cuentan, bueno, cómo es su experiencia a la hora de la búsqueda de trabajo y sí qué tanto tan identificados se habían sentido con estos avisos. Entonces los datos son muy importantes y la verdad que nos lo imaginábamos, pero siempre sorprende cuando tenés el dato. El 86% de las personas, independientemente del país, sintió alguna vez algún tipo de discriminación, ¿no? Y en este sentido, uno de los datos claves tiene que ver con esto. En general, la discriminación más alta tiene que ver con la edad. O porque sos muy joven y sentís que te están pidiendo demasiada experiencia para la edad que tenés, o porque sos una persona de más de 45 y esto no es distinto si sos hombre o mujer. Es decir, la verdad que no encontramos ahí una diferencia de género, donde sienten que la edad les pesa mucho, ¿no? Donde vos sentís que tenés toda la experiencia, tenés todo un bagaje, ¿no? que indica que puedes hacer un determinado tipo de trabajo y que después no te tienes que contratar por la edad que tenés. Estos no fueron los únicos sesgos que fueron apareciendo. Aparecieron otro tipo de estereotipos que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con el tipo de género, que tienen que ver con la apariencia física, ¿no? Y donde estos sí ya empiezan a verse ciertas diferencias en cuestiones de género. Entonces, por ejemplo, mientras las mujeres sienten que las tareas de cuidado les afectan a la hora de buscar trabajo, los varones eso no lo sienten, ¿no? Y eso es algo llamativo. O el tema de la apariencia física, donde también los varones sienten que la apariencia física es un aspecto, como vemos ahí, 1 de cada 4 personas en general lo ha vivido, pero aumenta esa proporción cuando son mujeres o personas de otras diversidades, donde la apariencia física ya tiene otro peso y lo siente con mucha mayor frecuencia. Esto habla de todo el proceso, del momento en que vos ves una búsqueda, del momento en que estás en la entrevista, ¿no? De cómo se da esa devolución. Son todas esas instancias que te habilitan la entrada al mercado de trabajo. Por eso nos cabe hacerlo. Sí, Georgina, cuando claramente la Constitución Nacional lo único que marca para tener un empleo es la idoneidad, ¿no? Nada más que la idoneidad como único requisito. Digo, estas cuestiones de la edad, del género, de si sos mamá o no, digamos, las múltiples, digamos, peros que ponen a la hora de seleccionar personal, digo, deberían estar en contra de la ley, porque claramente la ley nacional habla solamente de la idoneidad para ejercer ese trabajo, ¿no?
Totalmente, y mira, es muy interesante esto que traes porque en general es como cuando uno empieza a trabajar el tema de estereotipos y sesgos en los procesos de búsqueda y selección, a veces una pregunta que tenemos es, bueno, ¿cuál es la libertad de la organización que emplea en emplear a quien tenga ganas? ¿No? ¿Dónde está la libertad del empleador y empleadora y dónde está justamente tu derecho como ciudadano a poder trabajar? Y está en esto que vos decís justamente, ¿no? Donde uno en realidad lo que no tendríamos que violar justamente es el derecho al trabajo. Cuando uno, ¿cómo te das cuenta que estás discriminando? Porque podés elegir a quien tengas ganas, obviamente, al momento de hacer tu búsqueda. Pero si vos sistemáticamente no estás eligiendo a una persona por su edad o no estás eligiendo a una persona por su género, bueno, eso es algo que sí se puede comprobar y es lo que se está tratando de evitar, ¿no? Que no haya una variable que sea la que pone en juego la inclusión laboral. En ese hay demandas en el mundo, por ejemplo, en empresas muy importantes de tecnología, donde, por ejemplo, en un caso le habían demandado de que no contrataban personas de más de 26 años y se pudo comprobar de que esto era así, ¿no? El promedio de edad era un promedio de edad, y vos, no importa si te presentabas, nunca te iban a llamar, ¿no? Por una cuestión, un sesgo que había en ese momento de pensar que quienes son más grandes de 26 años no van a ser lo suficientemente creativos como para poder crear o trabajar o adaptarse a los cambios tecnológicos. Que escuchándote, Georgina, Martín, a veces pienso, ¿no? Cómo, está bien, es parte de cuando uno búsqueda, quedás librado a veces, aparte del criterio que por ahí, que una empresa, que una firma, que una compañía puede tener, quedás también un poco librado de ese criterio de la persona que te está entrevistando. Que te está entrevistando. Sí, que a veces lo mejor también, yo, a ver, lo digo porque pasa, porque conozco amigos que les pasan, porque alguna vez me puede haber pasado. Capaz que esa persona no tuvo el mejor de los días y a lo mejor quedo yo a criterio de esa persona justo cuando tengo todas las capacidades, todas las aptitudes para poder ocupar un lugar. Que una empresa fragmente la edad, bueno, es política de la empresa en todo caso, yo me la juego o no. Pero a veces también hay un tema ahí, Georgina, que quedamos a veces librados del criterio de una persona que a lo mejor yo no sé si esa persona, perdón, porque a veces pasa eso, está en condiciones de hacer esa entrevista. O qué le pasó a esa persona ese día para que yo me boche mi currículum o me dé una segunda o tercera instancia. Digo, me parece que hay todas esas aristas al medio que son interesantes. Mira, es re importante lo que estás planteando, porque justamente lo que queremos poner en evidencia frente a estos datos es entender que es un proceso muy sensible, claro, ¿no? Entonces, donde acá lo que se juegan por un lado son estereotipos, es decir, esta idea de que algunas personas son mejores que otras para hacer determinados tipos de trabajos, o por tu corporalidad, o por tu descendencia, o por tu género, no sé, por la razón que sea. Y por otro lado, es el sesgo inconsciente que tenemos todas las personas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo conscientemente decir, bueno, yo no discrimino, pero en ese momento en ese momento que yo estoy eligiendo un currículum, en ese momento en que yo estoy entrevistando, como decís vos, por ahí afectada o afectado por algo que me pasó, lo que estás poniendo en juego es el derecho al trabajo de otra persona, ¿no? Entonces, la invitación es a tomar cierta conciencia sobre lo sensible de esta temática y poder formarnos en este tema, ¿no? Donde decir, bueno, por supuesto que tenés la libertad de elegir a quien quieras, pero que en esa elección, no caigamos siempre justamente en esa discriminación frente a determinadas personas en relación a otras, ¿no? Dejar de contratar, no sé, personas del colectivo LGBT, dejar de contratar personas de determinada edad, dejar de contratar, por ejemplo, personas en función de su género. Que esto es muy común, por ejemplo, no sé, estás en un espacio más de planta, más, ¿no? Donde el tema de la fuerza cobra un alto valor. Pero la fuerza cobra un valor cuando estás pensando en las mujeres, y se asume este estereotipo que las mujeres no tienen fuerza. Pero no se lo preguntan frente a los varones, es decir, a ningún varón le haces un test de fuerza para ver si puede o no puede levantar X cantidad, ¿no? Y aún aunque la fuerza no sea parte del tipo de trabajo. Entonces, es importante, bueno, hacer una reflexión sobre, en función de qué es lo que estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Sí. Ojalá, Georgina, que algún día podamos desterrar todas estas cuestiones y a la hora de ir a buscar un empleo, solamente la cuestión de si tenemos la idoneidad, la capacidad para hacerlo o no, sea el determinante, ¿no? Para que te tomen o no del empleo.
Y recuerdo algo que sucedía aquí en Villa María hace ya unas 2 décadas más o menos, no relacionado a lo laboral, pero sí a lo deportivo y con niños. Tenemos aquí en Villa María una liga de baby fútbol muy importante, donde participan niños de 6 a 12 años en distintas categorías, más de 20 equipos. Y había un hecho muy discriminatorio, sobre todo para la última categoría, que el niño no tenía que tener más de 1,50 m. Si tenía 1,52 m, ya no podía jugar. O sea, era increíble que lo limitaban por la altura. Y hay chicos que lo hacían correr durante un día completo, porque eso le bajaba un poco la estatura para que luego se fueran a medir. Bueno, un hecho terrible que por suerte se pudo desterrar de la Liga de Babi y hoy no es un impedimento para que los chicos jueguen. Digo, y en el caso de la edad, me da la impresión que es lo mismo. Digo, una persona de 35, 40 años tiene la misma o inclusive mayor capacidad por la cuestión de experiencia de los años que alguien que tiene 22 y 23. Y sin embargo, tiene mucha más prioridad el de 22 y 23 que el tipo de 40. O sea, es un contrasentido. Está bien, pero hay algo acá, Martín. Y George, vos nos darás tu opinión. Yo puedo aceptar, es aceptable que yo el tema de edad no lo acepto. No es que no lo acepto, no lo entiendo. Está bueno porque un tipo de 22 tiene mucha menos experiencia y conoce menos que uno de 40. Está bien, pero perdón, ahí me gusta que me voy a poner un contrapunto, no que vamos Vicente, voy a poner un contrapunto. Yo puedo entender y aceptar que una empresa quiere una persona de hasta 26 años y es válido, porque en todo caso, bueno, será la política de la empresa o será una cuestión que está vinculada a un trabajo de software, hardware, lo que sea, de estas nuevas tendencias, y ponele que, estoy tratando de argumentar, ponele que sea entendible, ¿no? Y bueno, en todo caso yo omitiré esa empresa y en mi caso 31 años, lo presentaré en otra. Sí, esto es una arista, sí valido que hoy vivimos en un mundo muy efímero en el cual está cobrando mucha importancia los mayores de 30 años. ¿Por qué? Porque los menores de 30, no digo que sean todos ni todas, pero se cansan rápido, la rutina los cansa y buscan otras alternativas. Yo pongo otra cuestión que viene a tema. Igual para mí, Georgina y Martín, hay algo que sigue, que para mí es como que es... Yo, perdonen, pero he vivido mucha experiencia de y tengo muchas anécdotas que me han contado de, lamentablemente, las personas que van y te dicen, hola, ¿cómo te va? Buen día, dejo mi currículum. Hay un montón de cuestiones, no solamente de quien te toma la entrevista, sino quien te lo recibe, de la manera que te lo recibe, el desprecio que tenemos a veces cuando vamos a dejar un currículum, que es totalmente tedioso, unos nerviosismos y dejar un currículum, ni te miran a la cara. Bueno, estamos hablando de la discriminación, ¿no? Claro. Exactamente. A ver, acá para separar como algunos puntos, igual me encanta que se genere así tipo como debate, ¿no? No todas estas personas podemos hacer todos los trabajos y depende justamente de qué competencias necesitamos tener para hacer determinados tipos de trabajo u otros. El tema está en ver que vos como institución lo que no podés hacer es discriminar sistemáticamente. Es decir, no puedes poner una edad para decir, bueno, solamente quiero contratar gente de determinada edad porque yo asumo que van a hacer mejor o peor trabajo. Porque tenés que darle la chance a la gente para ver si pueden hacer ese trabajo. Quiero decir algo a favor de la gente más de 30, más de 40 y casi los de 50 también, somos la generación que nos adaptamos con un nivel de resiliencia muy amplio y también de adaptación hacia las tecnologías. Entonces, uno puede no saber las tecnologías de hoy, pero las puede aprender. Y eso también es importante. La capacidad de aprendizaje que tenemos las personas y de creatividad, que se dan en todas las etapas, en todas las edades. Entonces, la edad no debería ser como un impedimento. Así por ahí la experiencia, entender que hay trabajos que necesitan más o menos experiencia y en función de esto lo haces. Esto en función de justamente lo que estamos buscando. Y entender que esas competencias tienen que ser justificables, ¿no? A esto que estaban contando previamente, lo del equipo de fútbol. ¿Cuál es la arbitrariedad de la altura para poder jugar, por ejemplo? Algunas veces utilizamos algunas categorías que son arbitrarias, que no entendemos de dónde vienen, que simplemente las usamos y las repetimos. Y de eso es lo que estamos tratando un poco de desmantelar con todo esto, ¿no? Entender hasta qué punto hay ciertas características o competencias que realmente no tienen sentido, ¿no? Y que tenemos que revisarlas, ¿no? Entonces, y ponernos en ese desafío. Este es un llamado también para las empresas. Y hay algo que decías que también me parece importante, que tiene que ver con, tenemos un estado de pleno empleo,
¿no? Donde todas las personas que quieren trabajar encuentran trabajo. Bueno, es como decís vos, elijo en qué institución y yo sé que si está discriminada me voy a otra. Pero no estamos en esa situación. Entonces, es decir, para poder velar por el derecho al trabajo, lo interesante, lo importante es lograr que todas y todas las personas podamos acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Y si empiezan a ver esas categorías que no dependen de mí, es decir, mi género, mi orientación sexoafectiva, o el color de mi piel, ¿no? Que sean cuestiones, o mi corporalidad, para las que me pueden terminar de elegir o no, bueno, tratar de evitarlas, ¿no? Bueno, Georgina, queremos agradecerte mucho el tiempo. Claramente es un tema que podemos debatirlo mucho y que tiene muchas aristas. Lo importante es esto, lo decías vos, que entre nosotros se genere este ida y vuelta, este debate, estos contrapuntos que hacen un poco ponerlo en la mesa, ¿no? Y estoy seguro que del otro lado, aquellos que nos están mirando, han vivido una situación así, o personal, o de un familiar, de un amigo, de un vecino, digamos que por distintas situaciones tal vez no lo han tomado de un empleo. Y me parece que todas estas cosas siempre están jugando a la hora de ir en la búsqueda de un puesto de trabajo, ¿no? Tal cual. Totalmente. Quiero agregar algo más que lo dijeron ustedes antes y me parece súper importante, para que la gente también reflexione, que es, ¿qué te pasa a vos cuando estás en esa búsqueda y te pasa esta situación? ¿No? La angustia que se genera, y eso también a veces es una variable que no tenemos en cuenta, así que es muy importante traerla. Bueno, súper agradecida a estos espacios, y nada, muchas gracias, chicos, por interesarse y por llamarnos. No, George, siempre un gusto charlar con ustedes de Grow, la verdad, estamos a disposición. Son temas que pasan en la diaria y que hay que hablarlo y que hay que tratarlo y que hay que ponerlo un poquito más en debate. A disposición y será hasta la próxima. Muchas gracias, George. Un beso grande, adiós. Abrazo grande. Georgina Chau. Stico con nosotros, cofundadora y directora de Grow aquí en la jornada. Pausa, Fede.